Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Otro, por favor, que me ubique. Primeras de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y otro que, por favor, me ubique. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Cuál te repito? Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Primera de Corintios 3, 16. Y Primera de Corintios 6, 19. Dice el primer texto, Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué vamos a llevar cautivo? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Perdón, 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora? Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ayayay, uyuyuyo, amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el sistema aduanal. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque el sistema aduanal no permite contrabando. Así que diga conmigo, nada de contrabando en el templo. Vamos a activar la aduana espiritual. Voy a leer porque no conozco a profundidad o a plenitud lo que legisla la ley de aduanas. Por eso me voy a valer de mamá Google, que es la que uno le pregunta y le responde casi todo. Dice, la aduana es una oficina gubernamental en fronteras, puertos y aeropuertos que regula el flujo de mercancías y personas, garantizando el cumplimiento de leyes, recaudando impuestos o aranceles y asegurando la seguridad nacional. Su función principal es verificar que lo que entra o sale del país cumpla con las normas de calidad, salud y seguridad, clasificando los productos y aplicando los impuestos correspondientes. Funciones clave: recaudación fiscal, cobra aranceles e impuestos a la importación y exportación. En control de mercancías, verifica que no ingresen productos prohibidos o peligrosos al país. Y en cuestión de seguridad y salud, inspecciona productos para proteger la economía nacional y la seguridad pública. Y aquí funcionan los sistemas fitosanitarios. Es decir, si yo voy a enviar un material o mercancía a otro país y lo voy a enviar en tarimas, guacal o algún tipo de madera, yo tengo la obligación de poner un certificado fitosanitario
Y en el certificado fitosanitario dice a cuántos grados de calor Celsius fue sometida o tratada la madera y que va sin ningún tipo de contaminación o infestación. Entonces, ¿cómo funciona el proceso aduanal? Llegada y declaración de la mercancía, lo que se conoce en estos casos como pedimento. En el pedimento dice qué valor tiene y qué es la mercancía que va a entrar al país. Y aquí otras cosas de lo que es el sistema aduanal. En su reconocimiento aduanero o revisión llaman lo que es el semáforo. Si un semáforo fiscal determina si la mercancía pasa libremente, es decir, luz verde, o es inspeccionada físicamente, la luz roja. Por eso le llaman semáforo. O sea, por ejemplo, a mi esposa, como ella está en el área de comercio exterior y yo estoy en el área o en el área donde yo estoy, me toca recibir el embarque que viene para mi área. Ella habla de pedimento y ya cuando me pasa lo que es el pedimento, viene con ello una carta de traducción. La carta de traducción enlista todo lo que es la descripción del material, su código de origen y su código EAN. Y ya los demás procesos, ella me los va haciendo saber. Entonces ya nosotros generamos lo que es la lista versus la factura y algunas etiquetas que aduana implementa o establece para la descripción de producto en la nacionalización del producto. Ahora bien, me gustaba mucho y platicaba con Vale esta mañana acerca de un programa que pasaban, no recuerdo si era en Discovery Channel. Alerta Aeropuerto. Y veíamos de los diferentes aeropuertos cuáles eran los más críticos. Pasaban los productos por un escáner y en ese escáner ven todo lo que contiene el equipaje. La gente que inspecciona esto son entrenados y son formados en lo que es el área de la neurolingüística o la PNL. Leen todo el comportamiento corporal y a través de cámaras detectan qué persona o filtros que ellos hacen, qué persona va a pasar por esos filtros. Y mis estimados amados, nosotros también tenemos un proceso aduanal, también tenemos agentes aduanales en el reino. Y como decía el primer texto que leímos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, con esto en mente, con esto que hablamos acerca de lo que es aduana en mente, quiero que me apoye y que me ayude y que nos ayudemos a que a partir de ahora establezcamos procesos aduanales en nuestra vida. ¿Por qué? Nuestra mente no es un terreno baldío. Dígale al que está a su lado, tu mente no es un terreno baldío ni un basurero público. Tal vez suena fuerte esto, pero es la realidad. Nuestra mente no es un terreno baldío ni un basurero público, es propiedad privada de Dios. Nuestra mente es propiedad privada de Dios. Fue comprada a precio de sangre. Por eso cuando leíamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice su Biblia? 1 Corintios 3, 16 y 1 Corintios 6, 19, ¿qué dice su Biblia? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Entonces, mi mente no es un terreno baldío ni es un basurero público, es propiedad privada de Dios porque fue comprada a precio de sangre. Él es el dueño legítimo de nuestra mente. Diga conmigo, Dios es el dueño legítimo de mi mente. Pero como Él es un caballero, nos da el poder de decidir. Nosotros decidimos que entra a nuestra mente, a qué le damos hospedaje en nuestra mente o rechazamos. La palabra identifica estas cosas como los dardos de fuego del maligno. Si ha leído Efesios capítulo 6, se lo recomiendo, donde dice de que nos pongamos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, y cada una de esas piezas de la armadura de Dios tiene una función específica. Pero Dios, decimos, de que es el dueño legítimo de nuestra mente, y desde lejos Él conoce qué pensamos. Buen día. Ubique por favor Salmo 139, versículo 2. Mi Biblia dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce lo que usted y yo pensamos. Dios conoce lo que usted y yo le damos, a lo que usted y yo le damos lugar a nuestros pensamientos. Pero el enemigo siempre es astuto. Y él no se queda tranquilo hasta vernos cómo invade nuestros pensamientos a gran escala para destruirnos. A él le basta con filtrar una pequeña idea de contrabando. Diga, pequeña idea de contrabando. Haga cuenta que usted y yo somos funcionarios aduanales en el reino. Y no debemos permitir nada de contrabando en este templo. ¿Por qué? Porque es pertenencia de Dios. Este templo le pertenece al Espíritu Santo, comenzando desde nuestros pensamientos. Entonces, al enemigo nada más le falta confiltrar una pequeña idea de contrabando. ¿Pero qué debemos hacer para evitarlo? Establecer una aduana espiritual. Bueno, el hermano trabajó mucho tiempo en aduana, ¿verdad? Sabe de lo que hablo. Establecer una aduana espiritual, un puesto fronterizo que inspeccione cada pensamiento antes de darle permiso de residencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, veamos en el protocolo de seguridad que debemos establecer. Número 1, el escáner de la palabra. La palabra es el escáner más sofisticado y más tecnológico que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Vamos a leer las diferentes versiones que tengamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La Reina Valera dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, este escáner, o la palabra de Dios usada como escáner, no solamente detecta el contenido del pensamiento, sino la intención del pensamiento.
¿Me explico? Discierne, si lo volvemos a leer, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, es decir, separa lo que es las emociones de lo espiritual. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando leo tuétano se me viene a mi memoria los esquites de tuétano. Qué buenos esquites de tuétano. Pero fíjese, dice de que llega a las áreas más profundas del ser humano. No vemos el espíritu, físicamente no vemos los tuétanos, sino a través de las resonancias magnéticas, ¿sí o no? A ver, doctora, explíqueme o corríjame. A simple vista no vemos estas cosas. Tenemos que usar otro tipo de cosas para poderlas observar o ver. Entonces, dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, este escáner sofisticado o de alta tecnología nos da la capacidad de detectar no solo el contenido del pensamiento, sino su intención oculta. Ayayay o yuyuy. A ver. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que la espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Porque la palabra de Dios es vivo y poderoso, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la oración y la médula del hueso, deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, si una idea no pasa el filtro de Filipenses capítulo 4, busque Filipenses capítulo 4, versículo 8, hay que rechazarla. Si un pensamiento no pasa este filtro, Filipenses capítulo 4, versículo 8, hay que rechazarlo. Mi Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que estoy pensando es verdadero, todo lo que es honesto, esta idea es honesta, todo lo justo, este pensamiento es justo, todo lo puro, este pensamiento me inspira a ser puro ante Dios, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En eso debemos pensar. Es el filtro aduanal que debemos instalar en nuestra mente. ¿Cuál es el filtro aduanal? Filipenses ¿qué? 4 ¿qué? 4:8. Y hacer el escáner. Si todo lo puro, lo honesto, lo digno de buen nombre, y si el sistema detona la alarma, hay que ver si trae el sello del reino. Si ese pensamiento trae sello del reino, si no, amado, hay que rechazarlo. Esta versión dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para vigilar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Si ese pensamiento, si esa idea no trae el sello del rey, ¿qué hace el sistema de aduana cuando se le niega la entrada? Este pensamiento no viene de Dios, esta idea no cumple con el filtro aduanal, se rechaza. Segundo, en nuestro protocolo de seguridad aduanal, el protocolo de inspección.
todo pensamiento que llegue a la frontera de nuestra mente debe ser revisado. Aduana no deja que nada pase si no lo revisa. A menos que, mejor no digo, para no meternos en ese protocolo de inspección. Todo pensamiento que llegue a la frontera de nuestra mente debe ser revisado. ¿Y cuál es la orden según 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5? Debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Va conmigo? 2 de Corintios 10, el que leímos al principio. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si el enemigo intenta filtrar un pensamiento, por ejemplo, ¿no? Voy a decir cosas, se me van a ocurrir cosas. No estoy diciendo que lo voy a señalar. Si le cae, fíltrese con el Señor. Me siento solo. Me siento sola. Dios se ha olvidado de mí. Estoy diciendo cosas. Esos pensamientos, según el filtro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, viene de Dios. Si Dios dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, no estamos solos. Ensayamos el filtro. Ensayamos el filtro. ¿Se siente solo o sola? ¿Siente que Dios lo abandonó? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿O hasta cuándo, Dios mío? Si aplicamos el filtro bíblico, nuestro escáner, vemos que eso no viene de Dios, que no es puro, que no es honesto, que no es amable. Hay que decomisarlo. Se le niega la entrada. Discúlpame, diablo, pero aduana espiritual no te permite la entrada aquí. Seguimos. No se siente regañado, ¿verdad? La oficina de aduana, ¿qué hace? Todos los días tiene que activar un filtro, pasar el escáner y responder lo que dice Dios en su palabra. Si está el pensamiento que te dice, estás sola, ¿qué dice la verdad de Dios? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la alerta se detona, contrabando detectado. Ese contrabando aquí no va a entrar. ¿Me voy explicando? Ese pensamiento no tiene visa, así que no se recibe. No trae visa del reino. No recibas un pensamiento que no traiga visa del reino. Que no te inspire, que no te motive y que no te confronte a acercarte a Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios y a ser fiel a Él. ¿Va conmigo? Entonces, si no trae visa, ¿qué se hace? Se incauta y se destruye en el acto. Todo pensamiento que no tenga visa de reino se incauta y se destruye en el acto. Recuerda este principio. Un pensamiento contrario a Dios, lo voy a leer. Un pensamiento contrario a Dios no es pecado cuando golpea la puerta, sino cuando le armas la cama y lo dejas dormir en la casa. En esta casa que es pertenencia de Dios. Usted y yo tenemos las llaves de esta casa. Si el enemigo puede golpear a la puerta de tu casa, pero tú y yo somos responsables si le abrimos y le decimos, aquí está esta camita Kinsay, aquí está este colchón. ¿Cuál es el mejor colchón que hay? Spring. ¿Cuál es la mejor marca del colchón?
Y aquí ponte cómodo. Es decisión suya y decisión mía si permitimos ese tipo de entradas. Bueno, pero ya, o sea, cuando le damos entrada y él se acomoda, ya perdimos. Ya perdimos. Entonces, primera pregunta, ¿qué pensamientos, amados, le hemos dado lugar y ya están cómodos en nosotros? Pasaron el filtro aduanal. Tal vez negociaron con nosotros y están durmiendo en la mejor recámara. Hoy es el día, diga conmigo, hoy es el día que hasta hoy están. Seguimos, ya casi termino, para que se vayan confiando. El peligro del contrabando hormiga. ¿Sabe cómo opera eso? Los que hemos trabajado en tiendas y departamentales tenemos un poquito de noción. Lo que llaman el robo hormiga. Se ponen de acuerdo varios y uno se lo pasa a uno y el otro al otro, y hasta que al fin lo terminan sacando de la tienda o del negocio. Sí, punto 3. El peligro del contrabando hormiga. El enemigo es paciente, rara vez intentará cruzar la frontera de nuestra mente con un cargamento pesado de pecado el primer día. Prefiere el contrabando tipo hormiga, o sea, pequeñas dosis diarias para él lograr su objetivo. Pequeñas dosis diarias de pensamientos basura. Cuando hay algo que en nuestra computadora quiere entrar o algún virus, ¿a dónde lo mandamos? Tenemos el antivirus y va a la basura. Entonces, una queja hoy, una duda mañana, un me gusta inapropiado. ¿Y qué dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15? Use su Biblia, lea Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos a aprovechar que tenemos diferentes versiones aquí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Es decir, una queja hoy, una duda mañana, un me gusta inapropiado, y después son zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Por qué habla allí de las zorras pequeñas? Porque son las que menos pesan y pueden lograr alcanzar donde está el racimo que van a hacer. Son insignificantes de peso, pero son peligrosas para que donde van a hacer el racimo de uva comercial. Y así pasa con los pensamientos del enemigo. Voy a leer esto que dice acá. Un pensamiento intruso al que se le permitió quedarse a vivir, echó raíces, construyó muros y ahora gobierna tu estilo de vida. Ahora gobierna tu forma de pensar. Ahora gobierna tu conducta. O vamos a decirlo así, ahora gobierna mi vida, mi forma de pensar y mi conducta. Entonces, esos son zorras pequeñas. Es 1000 veces más fácil detener un intruso en la frontera que demoler un búnker en el corazón. Porque cuando ya llega al corazón,
es más difícil sacarlo. Entonces, la aduana del espíritu no toma vacaciones. El enemigo acecha especialmente en los momentos de fatiga, de soledad, para filtrar su mercadería más peligrosa. Así que no nos confiemos del tamaño. Puede llegar un pensamiento y decimos, es insignificante. Y es el más peligroso. Estás viendo el teléfono y estás pasando. Nos detenemos a ver algo que parece insignificante y es lo más peligroso. ¿Va conmigo? ¿Qué dice Santiago capítulo 3, versículo 5? Un gran incendio comienza con una chispa que nadie apagó. Parafraseado. 3:5. Lo tiene. ¿Qué dice su Biblia? Así que no solo vigilemos la frontera del territorio, sino que llenémosla con la verdad de Dios. Si la verdad de Dios no está en nuestros pensamientos, no está en nuestro corazón, nada estamos haciendo. ¿De qué nos sirve memorizar toda la Biblia y no accionar en lo que ella dice? De nada nos sirve. Una mente llena de Cristo no deja espacio para el contrabando. Dígale al que está a su lado. Una mente llena de Cristo no deja espacio para el contrabando. Llenemos nuestra mente de su verdad para que no haya espacio para las zorras pequeñas. Cuarto principio del protocolo de seguridad aduanal, el oficial de aduanas. ¿Quién será el oficial de aduanas? Dios nos da la autoridad de vigilar la frontera, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que toma de la palabra revelada e ilumina nuestro entendimiento y activa en nosotros el discernimiento para que sepamos diferenciar lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Él. Ahora bien, ¿qué hace este oficial de aduanas? Él inspecciona qué cosas ilegales traemos en el equipaje antes de pasar la frontera. Si trae permiso fitosanitario, si fue tratado o no. Pero este oficial revisa el equipaje, examina el contenido y te dice esto pasa, esto no pasa. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4, versículo 23? Fíjense, cuando veía el programa de alerta aeropuerto, casi las escenas eran lo mismo. Iba la persona con el equipaje, el agente se le acercaba, le pedía que por favor lo acompañara. Y antes de abrirlo le hacían la pregunta, ¿este equipaje es de su pertenencia? Y él decía sí. Y les pedían permiso para empezar a revisarlo, ya que él autorizaba, pues abría,
sacaban esto, sacaban lo que llevaba allí. Pero ya ellos sabían que iba un contenido oculto. Y comenzaban a romper la maleta, la valija. Y conseguían el contrabando. Y ya cuando estaba descubierta, la persona decía: no, yo no sé quién puso eso allí. Una persona me pidió que si le podía hacer el favor de llevárselo a un familiar que tiene a donde voy. Pero ya para qué. Entonces, la escena siempre era la misma. Nuestro oficial de aduanas, amados, inspecciona el equipaje que llevamos en el corazón o en nuestros pensamientos. Si tu mente es templo del Espíritu Santo, tú eres el oficial asignado por Dios para cuidar esa propiedad. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Usted lo cree? Somos templo y morada de Él. ¿Usted lo cree? Usted y yo tenemos toda autoridad para inspeccionar los equipajes que el enemigo quiera filtrar en nuestra zona de frontera. En la inspección de equipaje, ¿qué se hace? Se abre la maleta mental. Dele lugar al Espíritu Santo a abrir su maleta mental. ¿Qué mercancía intentó cruzar la frontera de tu mente hoy? ¿Qué pensamiento? ¿Cuál fue el primer dardo que recibiste hoy? ¿Y cuáles paquetes son sospechosos para el escáner de la palabra? ¿Traes autocompasión? El pensamiento dice: nadie me valora después de todo lo que hago. ¿Qué contrabando está violando el filtro de Colosenses capítulo 3, versículo 26? ¿Qué dice? Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. No lo hagan de mala gana. 3:23. Trabajen de buena gana como para el Señor y no para la gente, según la nueva traducción viviente que tiene Laura por allí. Si dejas pasar esta mercancía, terminarás con una fortaleza de amargura. Fíjese, cuando nosotros somos presos de la autocompasión, terminamos con amargura en nuestro corazón. La siguiente inspección: ¿traes miedo? ¿Sientes miedo de algo inseguro, de algo incierto? Si me quedo sin trabajo, si la enfermedad regresa, ese es un pensamiento ilegal que el escáner de la palabra detecta. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7? Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dominio propio. Si ese pensamiento ilegal no lo incautamos hoy, mañana vivirá en el búnker de la ansiedad, adorando el problema en lugar de adorar al proveedor en medio del problema. Fíjese, si Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Cuando usted y yo somos presos del miedo, es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nuestro corazón. Porque si el amor de Dios ha sido perfeccionado en nuestros corazones, ¿de qué vamos a temer? ¿Quién nos separará de su amor? Como lo hablábamos la semana pasada. Tenemos que ser determinantes en creer de que el amor de Dios está por encima de todo. Amén. La valija del pecado oculto. Traemos pecado oculto. Una mirada no hace daño. Nadie se va
se va a enterar, dice el pensamiento, dice el dardo del enemigo. Pero cuando usted y yo miramos si eso trae visa, declaramos de que es ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque según Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, en todo lo puro, eso que estoy pensando es puro, en todo lo honesto es honesto. Ese es el filtro que debemos practicar. Si traemos el pensamiento de envidia, el pensamiento susurra, mira qué bien le va a aquel, y yo sigo en la misma condición. Porque a este le pasan cosas buenas y a mí me pasa todo lo malo. Es lo primero que pensamos. Ese es un pensamiento que no trae visa de entrada. Tiene que ser incautado, tiene que ser rechazado. ¿Por qué? Porque pensar que al otro le va bien y que a mí no, es decir, Dios es injusto. ¿Y Dios es injusto? No. Cuando decimos Dios bendice más a aquel que a mí, estoy diciendo Dios es injusto. Y Dios me ama por igual. Entregó la vida de su hijo por el malo, por el perverso y por mí. Yo le estoy ganando porque me arrepentí. Tú y yo le has ganado al perverso, al malo. ¿Por qué? Porque tú te arrepentiste y estás adorándole. Así que sigamos adorándole. Seguimos. Una fortaleza no aparece de la noche a la mañana. Es una mentira que se le dio asilo. Es una mentira que se le dio asilo. Si permites que un pensamiento anti Dios cruce la frontera hoy, mañana te pedirá permiso para edificar un muro. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ay, mi madre. Fíjese, es mil veces más fácil destruir un argumento en la frontera que demoler un búnker en el centro de tu corazón. ¿Qué vamos a hacer con esas cosas? Eso nos lleva al operativo de demolición. Cuando aduana incauta algo, por ejemplo, si es estupefacientes, ellos lo queman. Es lo que dice la legislación aduanal, destruirlo, para que no entre y no haga el daño por el cual fue enviado. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 23? Operativo de demolición. A veces el problema no es lo que intenta entrar hoy, sino lo que ya echó raíces por muchos años en nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ay. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha puesto creadas para hacer lo bueno. Fíjese, perdón, si leemos desde el versículo 17, nos habla cómo debe ser la nueva vida de un creyente. Dice, en esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, versículo 20, dígame, está hablando a mí. Mas vosotros
no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Dios me va a despojar del viejo hombre o soy yo quien debe hacerlo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos manda aquí el agente aduanal en el operativo de demolición? Renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿cómo se demuele una estructura mental que lleva años gobernándonos? ¿Cómo se demuela? Identificando el contrabando. ¿Qué tipo de contrabando es? Orgullo, miedo, vanidad, inmoralidad, falta de perdón, amargura. Todo eso es contrabando. Entonces, lo que no se confiesa no se puede vencer. Y cuando aduana detecta algo que hace, o te lo quita o tú lo entregas. Y el deber aquí es entregarlo. ¿Cómo? Confesando a Dios. ¿Qué traigo en mi cargamento, en el cargamento de mis pensamientos y de mi corazón? Duela mucho, hay que entregarlo. Aunque duela. Tenemos el arma para demoler. ¿Qué dice Jeremías capítulo 23, versículo 29? (23-29) ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, no es solamente decir, Señor, aquí está mi valija con todo este cargamento. Este cargamento que he identificado que es ilegal para entrar a tu reino. Hoy lo postro ante ti. Pero así como sale, debe instalarse la verdad de Dios en nuestra vida. Su palabra, que es la que va a romper como martillo la piedra o el muro que se haya levantado. Amén. Y concluyo con esto. Póngase de pie, por favor.